Shabbat Tov. Que el Señor les bendiga. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen, todos nuestros ministerios asociados y aquellos pues que están alrededor del mundo. Reciban pues un abrazo fraternal desde acá, desde el estado de Florida. Hoy comenzamos entonces a leer el libro de la Torá. Comenzamos con Génesis capítulo 1. Pero antes de hablarle de Génesis, quiero hablarle pues de la situación de Israel. No puedo dejar de hablar de la situación de Israel. Porque es que Israel tiene algo que es como la sangre, ¿verdad? Que la sangre te conecta con lo espiritual y con lo material. Entonces, Israel a nosotros nos conecta porque a través de Israel vino Yeshua, quien es el que nos conecta con la vida eterna. Pero hay un Israel de carne y hueso que ahorita está allá, precisamente defendiendo la tierra donde Yeshua va a poner sus pies y donde Yeshua se va a sentar. Entonces, no puedo estar divorciado de Israel. Me identifico con Israel. Me identifico pues con la palabra. Entonces, fíjense ustedes, 26 de octubre del 2024, esto pasará a la historia. Entonces, Israel ataca a Irán. Específicamente zonas de Teherán, el aeropuerto internacional. El ataque fue preparado en 3 fases. A mí me da un poquito de risa porque los gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Sobre todo cuando usted oiga la palabra revolución, la revolución. Bueno, esas son tendencias izquierdistas donde ellos nunca van a aceptar la verdad. Ellos siempre van a disfrazar todo. Entonces, el golpe que dio ayer Israel es un golpe que le correspondía dar legítimamente, la defensa que le es otorgada, ¿verdad? Y fue un golpe perfecto, fue un golpe quirúrgico, exacto, donde se pudieron destruir ciertos puntos estratégicos de Irán y que de alguna manera u otra lo dejan sin capacidad de respuesta. Por supuesto, como son un régimen, ellos dirán, no fue tanto, tenemos 4 muerticos, gracias al Señor, ¿verdad? Que no fueron tantos los muertos. Pero ellos dirán, no, bueno, tú sabes, ellos pasaron por aquí los aviones con luz de bengala, con 7 colores, con silbadores y traqui, lanzaban unas cositas así que pum, explotaban así. Entonces nos cayeron unas partículas aquí en nuestros aviones poderosísimos, en nuestros tanques de guerra superpoderosos, y le estamos pasando el plumero para limpiarlo. Eso es lo que falta que digan. No pasó nada, no vamos a atacar porque en verdad no fue nada lo que pasó. Bueno, porque ellos nunca van a reconocer, ¿verdad? Eso me hace recordar Venezuela, la revolución bolivariana de Venezuela, que el país estaba cayendo a pedazos, y le preguntan a un hombre llamado José Vicente Rangel, y muchos lo conocerán, mire la situación, ¿qué situación? Todo está en absoluta calma, absoluta paz, absoluta tranquilidad. O sea, todo el mundo quedó así. Entonces fue en 3 fases. La primera fase fue a las 2 de la mañana, 100 aviones de Israel, entre ellos cazas, F-15, F-16. Pues pudieron irrumpir la parte aérea de Irán y destruir los radares, ¿no? Y las baterías antiaéreas, las 5300 y 5400, 5300 y 5400, creo que son rusas. Lo cierto es que esto es una tecnología, ¿verdad? Bien adelantada, una tecnología de punta donde pues se envían los aviones. Estos aviones tienen la particularidad de, por medio de unas cuestiones electromagnéticas, desarticular los radares del enemigo para que no puedan percibir dónde está realmente el avión o dónde están los misiles, dónde está lo que trae el enemigo. Y eso fue lo que hicieron, y por eso es que Irán no tuvo capacidad de respuesta absolutamente en nada.
Y por favor, no vengan a decir los iraníes, no, no, bueno, estábamos aquí para ver cómo nos atacaban, porque si nos atacaban mucho, sí le vamos a atacar, pero como fue suavecito, no le vamos a atacar. O sea, eso es lo que falta que digan también. Entonces quedaron completamente desvinculados, quedaron completamente ciegos, sin poder. Entonces tuvieron que sacar unos cañones de allá de la Segunda Guerra Mundial a echar plomo al aire. Son los cañones Orlikos, creo que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, porque desde el punto de vista de radares no estuvieron completamente nulos. Y por eso Israel pues pudo atacar y pudo destruir no solo los radares, sino que en la segunda fase, que fue a las 3 de la mañana, atacaron y destruyeron centrales de desarrollos de misiles, todo lo que son misiles, todo lo que es drones, todo aquello que Irán fabrica para venir contra Israel, todo eso fue destrozado por la aviación de Israel. Así que no vengan a decir que no fue nada, fueron unos pitillitos, unos traqui-traqui, unos silbadores y 7 colores que lanzaban de los aviones. ¿Ves? Porque la vergüenza no les permite decir la verdad. Y a lo último, a las 5 de la mañana, pues entonces tienen un ataque final contra todo lo que son los misiles tierra-tierra. Entonces Irán ahorita quedó completamente desarmado, sin capacidad de respuesta, porque si hubiesen tenido capacidad de respuesta lo hubiesen hecho, pero no la tuvieron. Entonces, pareciera mentira, y a la vez nosotros entendemos por la palabra, es que Dios pelea a favor de su pueblo. Es Dios, es el Señor, el Dios de Israel, guardando a su pueblo, dándole las estrategias, dándole las capacidades, dándole la fuerza y la inteligencia para poder destruir a sus enemigos. Es Dios, y la gloria sea para Dios. Es la respuesta a nuestras oraciones. Desde el 7 de octubre del año pasado hasta la fecha, han lanzado casi 1000 cohetes entre misiles, drones hacia Israel. Casi 1000. Creo yo. Si acaso, no sé si es más o menos. Pero por allí están. Una cantidad exorbitante. Y no han podido hacer nada. No han podido hacer absolutamente nada. Y peleando Israel con 7 frentes. Israel en 3 horas. 3 horas. Neutralizó toda la parte militar de aquel que quedaba vociferaba y se le ocurre Israel porque sentirá el peso, porque así son todos los bocones, así son los izquierdistas, son unos bocones. Lo de ellos hablar. Eso me hace recordar en la guerra del 91, que yo estuve en Israel, con Saddam Hussein también hablando soquetado, y tengo orgías químicas. ¿Qué pasó? Nada. ¿Dónde está Saddam Hussein ahorita? ¿Dónde están todos los que han venido contra Israel? Y los que vendrán contra Israel, ¿dónde van a estar? Entonces, en 3 horas nada más, en 3 horas, destruyó las baterías aéreas de Irán, destruyó, por ahí había una base militar secreta que estaba en no sé en dónde, también la destruyeron todo el armamento que tenían y la fábrica en 3 horas nada más, 3 horitas. En cambio, tienen un año lanzándole casi 1000 cohetes a Israel para destruirlo y no han podido hacer nada. Y no han podido ni podrán hacer nada porque todavía no es el tiempo y Dios pelea a favor de su pueblo. Algo Dios va a seguir haciendo a favor de Israel. Y por eso yo quiero darle las gracias a todo el pueblo evangélico que ama Israel, a toda la iglesia internacional que entienden los momentos proféticos que estamos viviendo, a todos aquellos que entienden que una vez que adoran a un judío llamado Jesucristo están conectados con Israel y con el pueblo judío. A todos aquellos que entienden eso, yo quiero darles las gracias y quiero decirles y rogarles que sigan orando a favor de Israel, que sigan orando a favor de nuestro pueblo, sigan orando a favor del pueblo judío, porque la palabra lo manda. Porque la palabra dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Por cierto, otra cosa, yo quiero hacer un paréntesis acá porque esto de verdad necesita un paréntesis y hay que decirlo. Yo quiero reconocer
de verdad, si hay algo que puedo reconocer en el pueblo de Irán, es la conciencia a la vida que han tenido ellos con su pueblo, que no los pusieron como Hamas y Hezbollah, porque ellos sabían en las partes donde lo iban a atacar, sino que más bien le dijeron que se cuidaran y que se refugiaran, que se guardaran. Eso es algo que me hace pensar diferente en ese aspecto, porque por ejemplo, su perspectiva de lo que es la vida es diferente. Si Irán estuviera lleno de los de Hamas y de Hezbollah, bueno, eso se mandaba a ver. Todos los civiles vayan para allá, zúmbalos allí, y ellos se esconden por supuesto, en los túneles. Ellos escondidos y ponen a los civiles allá. Después Israel es el genocida. El genocida no son ellos, no, es Israel. Eso es igual que tú agarres un grupo de gente y lo pongas en un carril del tren, y el tren tiene que pasar porque tiene que pasar. El tren es un genocida, el tren es un asesino, es el tren. No fuiste tú que lo pusiste, no, es el tren. No fuiste tú que lo pusiste, no, es Israel. ¿Entiendes? Y esa es la propaganda mundial que quieren hacer. Entonces, en este respecto, los persas, porque Irán son persas, los iraníes son persas, pareciera, a lo mejor estoy equivocado, pero en ese respecto, por lo menos no utilizaron a la población civil para ponerlas de escudo. Lo cierto es que hasta ahora, pues, Israel ha podido cumplir estas 3 fases. Espero que Irán, ¿verdad?, tenga un poquito de inteligencia y no se le ocurra atacar a nuestro pueblo nuevamente, porque la respuesta va a ser peor para ellos. Porque Israel, con este ataque que hizo, abrió, por decir así, un puente aéreo, o sea, un canal, donde pueden los aviones de Israel pasar tranquilamente como Pedro por su casa, y ahora se le hace muchísimo más fácil poder penetrar a Irán. Y ellos saben todo eso. Así que si Irán ataca a Israel, Israel puede atacar, por ejemplo, las refinerías, para no llegar a una escalada de economía mundial si ataca la parte petrolera o situaciones más delicadas como son los puntos que ellos tienen de desarrollo nuclear. Entonces las cosas están tomando otro rumbo y creemos que el Todopoderoso tiene su mano en esto. Y nuestra oración es la que les seguirá dando la victoria a nuestro pueblo. Y cuando ya Israel no pueda, es porque Yeshua simplemente le va a decir, bueno, ya los ayudé a todos ustedes, espérenme un momentico que ahí voy yo. Y es cuando el Señor entonces se va a mostrar sus señales y entonces todo Israel será salvo, como dice la palabra, y vendrá pues lo que tiene que venir. Entonces damos gracias al Señor por esta victoria que ha tenido nuestro pueblo Israel. Gracias al Señor porque salieron sin aviones y regresaron sin aviones. Gracias al Señor porque lo que no ha podido hacer Irán en un año y con casi 1000 cohetes contra Israel, Israel lo pudo hacer en 3 días, ni siquiera en un día, en 3 horas, perdón, ni siquiera en 24, en 3 horas pudo hacer lo que Irán y 6 frentes más, porque Israel está peleando contra 7 frentes, no han podido hacer ni podrán hacer hasta ahora en un año y no sé hasta cuándo. Porque el Señor siempre peleará a favor de su pueblo. Entonces quiero dejar esta información y seguimos entonces con Bereshit, ¿verdad? Seguimos con el libro de Génesis, porque cuando nosotros hablamos de Bereshit, de Génesis, nos damos cuenta que se habla de un Edén. Bueno, yo quiero decirles que el libro de Apocalipsis nos habla de una relación muy íntima, muy unida entre el Edén y Jerusalén, ¿sí? Porque en Jerusalén, en el Edén, se paseaba el Señor y la voz del Señor estaba en aquel lugar, en aquel huerto. Quiere decir que el Edén era como el Mizcán, donde estaba la presencia del Señor y donde la voz del Señor era hablada. Eso mismo va a pasar cuando la Jerusalén celestial, porque es que el único país del mundo que tiene el nombre de su ciudad terrenal en los cielos es Israel. Entonces hay una Jerusalén celestial que va a bajar y se va a unir con la Jerusalén terrenal.
Y cuando eso pase, pues, entonces el rey tomará lugar y las naciones reconocerán que Yeshua es el Señor. Pero con respecto a lo que está hablando pues de Génesis, es que hay una similitud, ¿verdad? Una concordancia con el Edén y con Jerusalén. Pero quiero tocar algunos puntos acá, si me da tiempo, y espero que sí. Porque Génesis, o sea, el Señor le da la palabra a Adán y le dice, de esto podrás comer y de aquello no podrás comer. Y quiero repetir lo que dije antes, y un tiempo muy atrás, y es lo del árbol de la vida. Porque el Señor le dice a Adán que puede comer del árbol de la vida. Nosotros entendemos, de acuerdo a la palabra, que el árbol de la vida también es la Torá, o es la palabra del Señor, así como lo dice el libro de Proverbios, un árbol de vida, bienaventurados los que toman, son bienaventurados los que la hallan, sus caminos y sus senderos son paz. Entonces, nosotros entendemos de acuerdo a la palabra que Et Hayim, o el árbol de la vida, es la palabra del Señor, pero la palabra del Señor también es Yeshua. Entonces, en el Edén estaba ese Et Hayim, estaba ese árbol de la vida. Y por eso es que en Génesis, en Apocalipsis también nos habla de ese árbol de la vida. Pero el Señor le dice, tú puedes comer de estos árboles, el árbol de la vida, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no podrás comer, porque el día que comas, entonces morirás. Entonces, por ejemplo, Maimónides, el rabino Maimónides dice, cuando la Torá, bueno, yo escribí hace tiempo atrás y tomé algunas afirmaciones de él. Él dice, Adán, antes de probar el fruto prohibido y provocar la confusión, distinguía en su mundo 4 aspectos diferentes: lo verdadero, lo falso, lo bueno, lo malo, etcétera, etcétera. Entonces, Maimónides lo que está diciendo es que Adán, antes de desobedecer la palabra del Señor, él podía tener discernimiento agudo para separar lo bueno de lo malo. Él podía entender, porque tenía la iluminación de Dios, él podía ver lo que era bueno y lo que era malo y conducirse exactamente en lo que es bueno. Entonces, cuando él come el árbol del conocimiento del bien y el mal, entonces, fíjese cómo dice el libro de Génesis, cuando habla acá, estoy hablando de Génesis 2:16, y mandó el Señor, Elohim, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El verso 17, 2:17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Entonces aquí cuando dice ciencia, aquí es da'at, que es conocimiento. Pero esa es la misma palabra que se utiliza para tener una relación sexual, para tener una unidad profunda, para entremezclarse o para ligarse. Entonces lo que está diciendo acá, pero del árbol que liga lo bueno con lo malo no podrás comer, porque el día que comas, entonces vas a morir. Entonces, por eso nosotros como creyentes tenemos que siempre pedirle al Espíritu Santo su luz para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y entre lo malo. Porque una vez que nosotros ligamos lo bueno con lo malo, viene una oscuridad en nosotros que nos va a permitir que nunca tengamos un discernimiento correcto y sigamos en oscuridad. Entonces tenemos que decirle, por eso que la palabra también habla y dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que su día es perfecto. Es decir, el hombre como tal también, cuando la palabra dice arrepentidos y convertidos, está en una conversión continua donde la luz del Señor tiene que alumbrarte para que tú vayas viendo entonces las cosas que debes cambiar. Y en consecuencia tu carácter sea transformado. Y entonces no cometamos el error de darle más privilegio o darle más importancia a la manifestación de los dones que, entre otras cosas, puede estar combinado con hechicería, que a un carácter que ha sido formado o transformado por el Espíritu Santo.
Entonces, el problema cuando hay manifestaciones de poder, pero no hay un carácter, porque no hay una transformación, entonces el carácter no es renovado porque no hay una transformación por el Espíritu Santo, es que no podemos entonces discernir, o mejor dicho, discernimos mal muchas veces porque creemos que el Señor está con él, el Señor está con él, el Señor Todopoderoso está contigo porque tú eres grande, porque, ay sí, cuando realmente no hay un proceso en el carácter, no hay una conversión, ¿entiendes? Entonces muchas veces, como lo he dicho anteriormente, entonces se cae en hechicería. Se cae en hechicería porque actúan poderes que no vienen específicamente del cielo, porque el Señor no está allí. Más sin embargo, por no tener discernimiento, entonces damos más importancia a esto que a un carácter procesado. ¿Eh? Y el carácter procesado se ve cuando se manifiestan los frutos o el fruto del Espíritu. Ahí tú ves que el carácter está procesado y ahí tú ves que una unción es legítima. Bueno, lo cierto es que Adán y Eva cometen el error de comer de un fruto o de un árbol que tiene un fruto que está contaminado con el mal. Y al estar contaminado con el mal, entonces, obviamente, se contamina su alma. Entonces, y el Señor se lo dijo, porque el día que coma, ese día vas a morir. Entonces, la astucia de Hasatán es hacernos ver las cosas que son malas como buenas. Y yo vuelvo y repito, no es un gran poder que él tiene, él lo que tiene es astucia. Y hablando de astucia, porque es que la palabra astucia y la palabra desnudo es la misma palabra. Y, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 25, si yo voy a la palabra, todavía Adán y Eva no habían pecado, y dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo quiero hablar simplemente de la palabra arum o arumín. Arum significa astuto y arumín significa desnudos, y en el hebreo son las mismas palabras. Creo que hay algunos rabinos y teólogos que hablan de este hecho y dicen que es una paranomasia, si mal no recuerdo, donde en un párrafo se utiliza una misma palabra pero con significados diferentes, ¿no? Lo cierto es que aquí en Génesis 2.15 dice que estaban ambos desnudos, y utiliza la palabra arumín, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero el verso 3.11 dice, y Dios dijo, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Entonces, aquí hay que verlo con dos perspectivas. O sea, si estaban desnudos, ¿cómo es que Dios después le dice quién le dijo que estaban desnudos? Porque el 2.25 me dice, y estaban desnudos, Adán y su mujer no se avergonzaban, pero el 3.11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Y ese es el punto. Saludos a Aníbal, nuestro hermano David González, pastor David González, que está en el oriente de Venezuela. Entonces, fíjense, aquí hay una desnudez que delante del Señor es correcta, no es pecado y es pura. Pero hay otra desnudez que delante del Señor sí es pecado y no es correcta. Entonces, Hasatán en su astucia lo que quiere es hacer ver que la desnudez, no, mira, la desnudez normal. Está desnudo, no. Porque el Señor está jugando desde el corazón, ¿entiendes? Y Él está viendo realmente lo que es pecado y lo que no es. Entonces, hay una desnudez que, por ejemplo, vivió Adán y Eva en el capítulo 2, verso 25, que delante del Señor es pureza. Eso es como una criatura de 2, 3, 4, 5 años que puede estar desnudo y no ha pasado nada, no tiene vergüenza y es una pureza. No hay maldad, no hay nada, no hay esa concupiscencia. Es algo así como lo que estaba viviendo Adán y Eva. Estaban desnudos, pero no tenían esa malicia, porque no habían comido del árbol del bien y del mal.
cuando ellos comen del árbol del bien y del mal. Es decir, por eso es que el precio de la consagración muchas veces es elevado, ¿entiendes? Porque consagrarme al Señor significa que yo voy a, ¿cómo diría yo? Mi vida va a estar completamente llena de lo que Él diga y lo que Él quiera para mi vida. O sea, ahí no va a haber más espacio para más nada, sino para Él. Ese es el precio de una consagración, donde yo estoy consagrado para Él. Yo estoy consagrado para esto, específicamente para esto, y no hay espacio para otra cosa. Por eso es que los sacrificios de Miluín en el Antiguo Testamento era precisamente para consagrar a los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que consagrarse a esa tarea. Estaban específicamente consagrados a hacer la tarea sacerdotal. Entonces, la consagración tiene un precio, y muchas veces un precio que no es entendido, un precio de lágrima, un precio donde quieren ahora venir con un evangelio moderno, que yo salí de la religiosidad, yo salí de ese abuso, de esa cosa, ¿no? Ahora estoy libre, entonces están cometiendo un poco de loquera porque no tienen discernimiento. Porque no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad. Entonces se están yendo al otro extremo con la posición de que es salir de la religiosidad. Mire, la consagración no es religiosidad. La consagración es consagración, donde tú vas a vivir para Él. Y punto. La religiosidad es otra cosa donde entra ya el hombre a dominar. Lo cierto es que Adán y Eva aquí estaban desnudos, pero delante del Señor estaban puros. Pero el Señor después le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? ¿Por qué? Porque ese tipo de desnudez viene por causa del pecado. ¿Ves? Entonces, cuando la palabra dice que estaban desnudos, fíjense ustedes, esa palabra desnudo, por eso quería combinar estas dos palabras que también es arum. Esa palabra desnudo también significa astuto. ¿Ves? Entonces, y justamente lo que dice, la serpiente era astuta. Pero es la misma palabra que utiliza para desnudo. La única literatura que yo he visto que traduce este verso diferente es, aquí lo tengo, el Targum Pseudo Jonathan, que de Génesis capítulo 2, verso 25, dice, tiene una forma de túnica traducida el verso, ok, el Targum de Jonathan, Génesis 2:25, dice, y ambos eran sabios, el hombre y su mujer, pero no permanecieron en su gloria. Entonces, la interpretación del Pseudo Jonathan, este Midrash, enseña que Adán y Eva eran sabios y gloriosos. Este estado de gloria no iba a persistir debido a la astucia de la serpiente. Entonces, cuando aquí dice, y estaban desnudos, el Targum lo traduce como eran sabios. Porque la palabra Arum significa desnudo, pero también significa astuto. Pero un sinónimo de astuto es sabio, es prudencia. De hecho, es esa palabra Arum. Y aquí voy en el buen sentido de la palabra, y cuando yo utilizo la astucia para el Señor, entonces significa precavido, inteligente, ingenioso, hábil, prudente. Pero cuando la astucia se utiliza para mal, que era la que tenía la serpiente, entonces soy mañoso, soy tramposo, soy malicioso, soy avispado, soy hábil para engañar. ¿Entiendes? Entonces, de alguna manera, el Eterno puso en Adán y en Eva, pues, una condición de prudencia para que ellos siguieran el camino de la verdad y la vida y comieran solamente del árbol de la vida y de los frutos que podían comer. Más no fue así, porque la serpiente era Arum, astuta, más que todos los animales que estaban en el Edén. Lo cierto es que lo que yo quiero hablar de esto es que hay una astucia que es para bien y hay una astucia que es para mal. Por ejemplo, la misma palabra del Señor en Mateo 10:16, Yeshua dice, los envío como ovejas en medio del lobo, sean pues astutos
como serpientes y sencillos como palomas. Entonces el Señor nos está mandando a ser astutos, pero en una condición de santidad y de pureza, que es prácticamente lo que este Targum está diciendo acá de Génesis 2:25 cuando dice que estaban desnudos, porque permanecer en esa desnudez implica permanecer en una astucia de no contaminarme con el pecado. Proverbios 12:16, Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente, y ahí está la palabra Arum, que significa astuto, como si dijera la ciencia del astuto, la ciencia del prudente o del sabio, o, sí, vamos a dejarlo así, la ciencia del prudente o del astuto está en entender su camino. Entonces, muchas veces la palabra utiliza, la palabra del Señor utiliza la expresión Arum para señalarnos astucia, pero también para señalarnos esa inteligencia, esa prudencia o esa sabiduría que me conlleva a estar desnudo delante del Señor como santo o puro, porque esa desnudez es sinceridad. O sea, yo puedo estar desnudo delante del Señor porque estoy abierto, soy sincero a Él. Pero cuando viene lo que no es del Señor, entonces tengo que ocultarlo por vergüenza, y es cuando el Señor entonces viene a ellos y le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Pero no es la desnudez de santidad, de sinceridad, de honestidad, de justicia y de verdad, sino la desnudez del pecado. Y es precisamente lo que nos habla Apocalipsis. Apocalipsis 16:15 dice, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces cuando está diciendo bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo, está hablando de esa desnudez que no se refiere a la sinceridad ni a la pureza, sino a esa desnudez que es de malicia y de maldad, para que no vean su vergüenza. Entonces la palabra nos habla de cualquier manera también de que la desnudez significa un estado pecaminoso, que fue el que tuvo Adán después que comió del árbol que liga lo bueno con lo malo, árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol que liga lo bueno y lo malo. Por eso es que nosotros, repito, en estos últimos tiempos, esta última etapa de nuestra vida o de este mundo, debemos tener cuidado. Tener cuidado con que yo salí ya de la religiosidad, porque entonces no entienden. Una cosa es religiosidad, otra cosa es consagración, brother, otra cosa es vivir en santidad, otra cosa es caminar en justicia, en amor, como el Señor manda. O sea, eso no quiere decir que es religiosidad. Entonces tú vas a hacer lo que te da la gana porque ahora eres libre. No, ten cuidado, porque puede ser el enemigo que con astucia te esté dando a comer del árbol que liga lo bueno con lo malo, y tú estás creyendo que estás en lo bueno y estás en lo malo. Claro, aquí hacen una pregunta, ¿tiene que ver con el vestir? Claro que tiene que ver con el vestir. Pues no, o sea, tú no te vas a vestir indecorosamente, porque la escritura, mire, todo está en la palabra del Señor. El Señor dice cómo tienes que vestir, cómo tienes que hablar, cómo tienes que caminar en la vida, qué tienes que hacer, qué no tienes. Todo está allí. Todo está allí. O sea, no te vas a vestir, o sea, de una forma indecorosa donde se te va a ver todo por delante y por atrás, porque no es correcto. Eso. Correcto. Y Dios vistió a Adán, claro. ¿Y por qué lo vistió? Porque hubo un derramamiento de sangre. ¿Qué representa eso? Yeshua. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y estaba desnudo en su pecado, entonces tiene que matar a un animal para entonces vestirlos con pieles de animal. Porque el hombre estaba empeñado, como se empeña hoy en día, en vestir su pecado con hojas de higuera. ¿Y cuándo tú vistes tu pecado con hojas de higuera? Cuando tú crees que la salvación, por ejemplo, a través de María. No, porque María, mi madre, la Virgencita María, olvídate de María, ¿vale?
Olvídate de Carmen, de Felicia y de todo. Olvídate de todo eso, porque el único que murió por ti fue Jesucristo. María no fue a la cruz del Calvario por ti, ni la Virgen de Carmen fue a la cruz del Calvario por ti, ni José Gregorio Hernández fue a la cruz del Calvario por ti. Ninguno murió y resucitó por ti. El único fue Jesucristo. Y él dijo, claro, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso no lo dijo María, ni lo dijo la Virgen del Carmen. Yo soy el camino y la verdad. Vengan a mí para que yo ya los lleve al Padre. Eso no lo dice la Biblia. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es el que nos da vida eterna. Jesucristo es, no es otro. Óyeme, por favor, habla a tu espíritu. Sal del engaño y de la mentira. Solo la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Solo a través de Jesucristo puedes tener la vida eterna y llegar al cielo, ¿vale? Y eso es precisamente lo que estaba ahí en el Edén, cuando habla del árbol de la vida, es Jesucristo, es la tipificación de Jesucristo, Et Hayim. Y tengo entonces que seguir adelante, porque ya creo que no tengo tiempo, pero Et Hayim, a lo que nosotros le decimos el rollo de la Torá, es el libro de los 5 primeros libros de Moisés, pero están sostenidos por 2 palos. Así como Jesucristo también fue sostenido por 2 palos. Por eso es que se le dice Et Hayim. Cualquier judío, usted le dice Et Hayim, entiende que es la Torá, que es el Sefer donde Moisés escribió los 5 libros. ¿Entiende? Aunque Torah significa instrucción y se refiere a toda la instrucción desde Génesis hasta Apocalipsis, porque en el Nuevo Testamento Dios siguió hablando. Entonces ahí hay también palabra de Dios. Entonces, la Torah tiene 2 palos, pero es muy bello, muy hermoso poder verla y poder sacar la similitud que nosotros podemos ver en el rollo de la Torah con Yeshua. Porque la Torá se escribe sobre piel de cordero y Yeshua es ese cordero. Pero cuando usted ve el rollo de la Torá, el palo, usted ve que tiene 2 orificios arriba y uno abajo. 2 orificios arriba y uno abajo. O sea, el palo de la Torá, del Sefer HaTorah, es traspasado junto con la piel de carnero. ¡Wow! Es Yeshua. Por eso es que Juan dice, y el verbo, si yo lo llevo al hebreo, yo digo, y la Torá, la palabra, el dabar, se hizo carne. Entonces, cuando nosotros tomamos el rollo, cuando se tomaba el rollo, es Yeshua, es la tipificación de Yeshua. Por eso es que los palos están traspasados junto con la piel de carnero, donde se escribe la Torá. Las letras de la Torá están sobre piel de animal, de carnero, de oveja, así como Yeshua. Es aguantado, es traspasado. Y allí en donde están esas perforaciones, que hay eso se llama Et Hayim, en ese palo, están 2 perforaciones arriba y una abajo. Y en esas 2 perforaciones es que se agarra entonces esa piel de cordero donde está escrita la Torá, se agarra y se amarra con el palo, con la estaca. Más claro, imposible. Yeshua. Es Yeshua, la Torá es Yeshua. ¿Y sabes qué? En Yom Kippur se viste de blanco. ¿Sabes por qué? Porque Él también es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. De acuerdo a Melquisedec. Entonces Yeshua está a la diestra del Padre, pero es nuestro sumo sacerdote. Por eso nosotros cuando pecamos vamos al sumo sacerdote que es Yeshua en la figura de Melquisedec. Y Él entonces está intercediendo por nosotros como sacerdote, como sumo sacerdote, porque la Torá también lleva un vestido, pero ¿sabes también qué? La Torá lleva una corona, porque Yeshua es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ¿sabes qué? También la corona se levanta y todos la miramos y la señalamos y decimos, ella es un árbol de vida. Aleluya, porque Yeshua también fue levantado. Aleluya. Entonces todo lo que tú ves en la Torá, todo lo que te está señalando a Yeshua, que esa Torá una vez se va a hacer carne. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Yeshua. Bendito seas por siempre. Entonces, el árbol de la vida, a lo que hoy le decimos Torah, el árbol de la vida que está allí en Génesis, es lo que el Señor le está diciendo a Adán: mira, come de Yeshua, come del Mesías, porque el Mesías, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo, come de la Torá, come la palabra. Le está diciendo: mira, del árbol de la vida puedes comer. Y por eso es que Apocalipsis, cuando me habla de Jerusalén, también me habla que en ese lugar también va a estar que el árbol de la vida, como estaba en el Edén. Y por eso es que hay una relación con el Edén y con Jerusalén. Y tengo que cortar y tengo que irme entonces a esa relación. Y por eso es que hay un pueblo que hoy pelea por ese lugar. Porque la Jerusalén del cielo descenderá a ese lugar. ¿Y qué quieren los terroristas? Que le den ese lugar. Por eso es que si tú no estás claro, decís: ay, ese genocidio, hay que orar para que los judíos no sigan tratando gente. ¿Entiendes? Porque no entiendes que los asesinos son ellos que ponen a civiles allí. Asher Intuire hace una relación de esto y nos dice, de acuerdo a la palabra, dice: cuando Juan habla de un cielo y una tierra nueva, los ríos, el árbol de la vida y de Dios que mora con la humanidad, se refiere a la restauración del Edén. Este es el paraíso restaurado. Esto es más que el paraíso restaurado. Este es el paraíso perfeccionado. Esto es más que el paraíso perfeccionado. Este es el paraíso glorificado. Entonces te lleva a Apocalipsis capítulo 22, habla del Edén restaurado y glorificado. Entonces, la creación natural será restaurada y llena de gloria. La roca, los árboles, los seres vivos, la fruta goteará con la vida eterna, la sabiduría y la sanación. Un trago de agua se llenará de alegría. Los animales, los humanos serán amigos. Joyas preciosas, colores de arcoíris y música hermosa llenarán el jardín. La palabra Edén significa delicia. Toda la creación estará llena de deleites. Esta es la glorificación de la creación natural, que habla el Señor también. Esta restauración llena de deleites también incluye a Jerusalén. Usted se imagina que la tierra no sea defendida en este momento y que la agarren los terroristas y todo el mundo y esto. Entonces, se equivocaron los profetas cuando escribieron de Jerusalén, que se sentaría el rey y que el Señor cuidaría al rey y que serían bendecidos los que bendicen a Israel y que serían prosperados los que aman y que serían prosperados los que oran por la paz de Jerusalén. Entonces, ¿por qué el Señor pone esa atención en Jerusalén y por qué dice todas estas cosas? Porque hay una cabeza, porque hay una función, porque hay un destino, porque hay una verdad. Esta restauración llena de deleite también se incluye Jerusalén. Edén se restaurará. Jerusalén es restaurada. El Edén es glorificado. Jerusalén es glorificada. Los dos grandes temas bíblicos, el Edén y Jerusalén, se juntan, se convierten en uno. 4 veces en esta sección se describe a Edén, estamos hablando de Apocalipsis 21 y 22, y a Jerusalén como una y la misma. No sé. Apocalipsis 21, 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi una ciudad santa, la Jerusalén celestial, que bajaba del cielo. Entonces, un cielo nuevo y una tierra nueva, aquí el Edén glorificado, pero también ve a una Jerusalén que desciende del cielo, porque la Jerusalén que desciende del cielo va a venir y se va a unir a la Jerusalén celestial, terrenal. Y de alguna manera, el Edén está incluido allí, porque es lo que dice la palabra. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, a la orilla del río, de cada lado, estaba el árbol de la vida. Entonces me está hablando de una ciudad, que es Jerusalén, pero me está hablando del árbol de la vida, que es el Edén, o que estaba en el Edén. Cuando me habla del árbol de la vida, me está hablando del Edén, donde el Señor le dice: de ellas pueden comer. Y nosotros entonces tendremos que comer también del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua venga, que se siente que Él es el árbol de la vida, Él es la palabra viva, la palabra de su boca va a salir para todas las naciones y vamos a comer del árbol de la vida, que es Él.
Apocalipsis 22:14, para que tengan derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad. Entonces me vuelve a hablar del árbol de la vida que está relacionado con el Edén, pero me está hablando también de una ciudad, entrar en la ciudad por sus puertas. Y eso se refiere a la Jerusalén celestial cuando descienda. Y por último, entonces tenemos Dios, Apocalipsis 22:19, Dios quitará su porción del árbol. Dios quitará su porción del árbol de la vida y de la ciudad santa. Entonces me está hablando del árbol de la vida y de la ciudad santa, aunque la traducción no está correcta porque dice, Dios quitará su porción del árbol de la vida. Voy a buscarla. Pero es otra palabra que utiliza la traducción. Libro de la vida. Dios quitará su porción del libro de la vida. El original no dice libro de la vida, sino dice árbol de la vida. Entonces me está relacionando el árbol de la vida, que es una alusión al Edén, con la ciudad santa, que es Jerusalén. Entonces, ¿dónde está el Edén? Él sigue diciendo, es como que si la Jerusalén, que es la ciudad, venga, y dentro de Jerusalén está el Edén. Entonces, cuando el Señor hablaba con Adán y Eva en el principio, que dice el libro de Génesis, capítulo 1, que él se paseaba y la voz del Señor estaba allí en el huerto, y el Señor se paseaba y hablaba con él, es lo mismo que va a pasar en la eternidad, o es lo mismo que va a pasar cuando Yeshua venga y establezca su reino, cuando la Jerusalén de arriba descienda. Es lo mismo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que la palabra del Señor, que Él va a hablar con el hombre, porque había una comunión de Él con Adán, así como en el futuro habrá esa comunión del Señor con el hombre. ¿Por qué? Porque la Jerusalén de arriba descenderá. ¿Por qué? Porque Edén y Jerusalén estarán allí. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida que hace alusión al paraíso, al Edén, estará allí. ¿Por qué? Porque la ciudad santa, que es Jerusalén, también estará allí. Y el rey, aleluya, estará sentado y la palabra del Señor saldrá de su boca y llenará toda la tierra. Por eso nosotros tenemos que orar por Israel. Por eso nosotros tenemos que orar por el pueblo judío. Por eso nosotros hoy más que nunca tenemos que orar por el pueblo de Israel, porque están defendiendo la tierra donde tú y yo en un futuro podemos estar, porque están defendiendo la tierra donde el Mesías vendrá y se sentará y reinará, porque están defendiendo la tierra el cual el Señor escogió para que la Jerusalén celestial de arriba venga y se una con la de abajo. Por eso, hoy clamamos al Dios de Israel, bendecimos a Israel, bendecimos a todos los judíos y pedimos que le siga dando sabiduría a nuestro ejército, la sapiencia y la cobertura del Todopoderoso siempre sea sobre nuestro pueblo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Por favor, sigamos orando por Israel y que el Señor les bendiga. Shalom.